Seguimos. Ahora, ¿cómo opera la elasticidad del precio de la demanda y la elasticidad del precio de la oferta en la dinámica de este mercado de la carne de cerdo? Entonces, recordemos que la elasticidad del precio de la demanda es la magnitud frente al cambio en el precio de la demanda. Como observamos aquí en el gráfico, esta es la ecuación que nos permite hallar esa elasticidad. Entonces, si aumenta precio, disminuye la demanda. ¿Cuánto cambió la demanda en cuanto aumentó el precio? Eso es lo que llamamos variación. Y tenemos aquí variación porcentual de cantidad y variación porcentual en el precio, cantidad y precio. Para esta ecuación, precisamente tenemos que NP de X es igual a la variación porcentual de esta cantidad sobre la variación porcentual de este precio. Siempre que el precio sube, la elasticidad de la demanda baja. Así pues como estamos observando en el gráfico inicial. Y esto es lo que nos va a corroborar como tal esta ecuación que se está presentando aquí en estos momentos. Ahora, ¿cómo afectan los impuestos a los compradores y vendedores de este bien o servicio seleccionado? Para este caso, pues, la carne de cerdo. Entonces, según lo manifestado en los textos de la bibliografía que fue objeto de este estudio, cuando hay un aumento en los impuestos, los productores tienden a cohibirse de generar ese producto. Entonces, en este caso, el cerdo, esto conlleva a que disminuya esa oferta. Y automáticamente, cuando disminuye esa oferta, digamos pues de la carne de cerdo, esa demanda se va a ver afectada proporcionalmente por un aumento en los precios. ¿Debido a qué? Debido a la disminución de esa oferta. Entonces, ¿cómo afectan los impuestos? La respuesta es, afecta a compradores y vendedores en el aumento de precios y en menos demanda. Ambos se van a ver afectados. Los vendedores porque van a disminuir ese caudal de productividad y los compradores porque se aumenta ese precio debido a la baja oferta de ese producto. Ahora debemos analizar cómo se comporta este bien elegido respecto al proceso de conducta de los consumidores del bien que es objeto pues, de este estudio. Entonces, frente a las preferencias del consumidor, a las restricciones presupuestales o a las elecciones de ese consumidor final. Como se puede observar, digamos en la gráfica, el aumento del ingreso, el aumento de ese ingreso o cambios en los gustos a favor del bien considerado, pues en este caso el cerdo, para el causa del aumento del ingreso se va a ver favorecido precisamente el consumo. Se podría esperar que haya un aumento del consumidor y se asocie precisamente a ese aumento en los ingresos. Este incremento se ha dado a que exista más accesibilidad a este tipo de bien, como lo observamos aquí en la gráfica. Este es el comportamiento de la gráfica inicial, pues en un tiempo normal. Aquí como tal pues hay un crecimiento y una variable, o una muestra pues de ese comportamiento inicial en cuanto a la oferta y la demanda, precisamente de la carne de cerdo. Y aquí vemos cómo aumenta esa cantidad de consumo precisamente por el aumento del ingreso de ese consumidor final. En cuanto a los gustos o preferencias, digamos, en las mayorías de las personas cambia
con el transcurso del tiempo por diversos motivos, por mayor oferta de otro producto, por un aumento en la intensidad, digamos, de nuestros propios deseos respecto a este bien, o, eh, o porque aumenta, digamos, la oferta del mismo, o por circunstancias, por ejemplo, como ahora la de Semana Santa, que aumenta el consumo de pescado, entonces va a disminuir este. Ahora, debemos analizar cuáles son las problemáticas que se presentan en la producción de porcinos en consideración a las restricciones tecnológicas, restricciones de información o restricciones de mercado. Respecto a esto, la producción porcícola se ve muy afectada en cuanto a esa restricción de mercado. Aparentemente en Colombia pues no hemos tenido como tal unas variables que demuestren esas pérdidas o esa disminución por restricción en el mercado, como se ha pasado, digamos, como pasó hace algunos años en México y China, en donde se dio o se acudieron a una serie de medidas de restricción en el mercado por circunstancias de inconvenientes en salubridad pública. Entonces, esto se dio debido a la presentación de una fiebre porcina. Creo que nos acordaremos todavía de ellos, del H1N1, que fue muy conocido. Actualmente, digamos, para la importación de este tipo de bien aquí hacia Colombia, como tal, pues se tiene una serie de restricciones en ese campo, pues, del intercambio comercial. Pero como lo mostré, pues, digamos, inicialmente, digamos, no se ha visto perjudicada como tal esa oferta, porque precisamente el consumo es casi proporcional a esa oferta, pues, que se ofrece aquí en el país, a esa demanda. En cuanto a la restricción de información, es una situación frecuente que permite el entero conocimiento del mercado, digamos, para el caso del cerdo, por ser un bien de comercialización nacional y familiar. Como lo dije pues anteriormente, al inicio, hay muchos grupos familiares campesinos que lo practican, y eso conlleva a que la gran mayoría de las familias o personas tengamos conocimiento de su mercado. En cuanto a las restricciones tecnológicas, digamos, aún no se ha visto circunstancias de competencia desigual con productores internacionales que utilicen como tal esa tecnología en esta producción. Sin embargo, en Colombia pues ya existen algunas granjas porcícolas tecnificadas, digamos el caso de la Facenda, que intervinieron en el mercado nacional y que bajaron el precio precisamente porque acuden a esas prácticas con tecnología para la producción de este bien, que generan, digamos, no genera una competencia igual en cuanto a la producción masiva que respecto a este en el sector campesino se ofrece en nuestro país. Ahora, ¿cómo es el comportamiento de los costos de producción del bien, digamos, seleccionado, que en este caso es la carne de cerdo, en un escenario de corto plazo, tal como lo manifiesta la pregunta? Entonces, en corto plazo, el número de bien, o el número de bien, pues en este caso el cerdo, va a ser proporcional a ese tiempo utilizado. Para ello, en este caso del cerdo, a menor tiempo utilizado en esta producción, menor será el valor o el aumento en producción. A ver, y digamos para la próxima pregunta también, que habla de cómo es el comportamiento de los costos de producción de este cerdo en un escenario de largo plazo. Entonces, para este ejemplo, debemos acudir a este plazo, hablamos de tiempo. Entonces, aquí está definido en meses. El tiempo de engorde de un cerdo, de promedio, digamos, de 80 o 90 kilos, ese es el precio pues como más ideal para sacrificar. Ese tiempo lo alcanzamos entre 4 y 5 meses, 80-95. Si empleo menos tiempo, 3 meses, voy a obtener menos cantidad de carne. Estamos hablando de 60, 65, 55, 70 kilos. Pero si empleo más meses, 5 o 6 meses, voy a obtener muchos más kilos.
5 meses 95 kilos, 6 meses 110 kilos. ¿Qué pasa? Que esta medida no va a ser productiva ni proporcional a esta cadena de producción porque se va a generar más tiempo. Si pueden observar aquí el crecimiento se da entre 20 kilos. A partir de los 80 kilos el cerdo se va a demorar mucho más en engordar. Por eso es el precio medio y es la variable que se maneja en el sector comercial, de manejar este margen de entre 80 y 90 kilos, porque si sigo más adelante se va a manejar un margen de menor productividad. Bueno, con esto ya concluyo esta presentación, donde de manera muy sucinta se pudo desarrollar un análisis de la aplicación de los conceptos básicos de la teoría microeconómica, para este caso el comportamiento del bien que es la carne de cerdo o el cerdo, un bien agrícola, un bien primario, un bien que es muy importante para el desarrollo de nuestro país o para el caso, digamos, del ejemplo que está suscitado como tal en la rúbrica de evaluación. Entonces, en este caso tomamos la información de Por Colombia, toda esta información de estos datos fue de Por Colombia, y como tal la aplicación de todos estos datos lo relacionamos con la bibliografía estudiada para esta materia, para este caso los principios de microeconomía de Fire-Rider y Hosterchild, el funcionamiento de los mercados de Atucha y Faldoni de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y los principios de economía de Marti y microeconomía de Pigley y Rubenford. Con esto concluyo como tal la presentación y espero que haya sido de su agrado y del total entendimiento. Muchas gracias por escucharme.